Continuando con los casos de estudio del laboratorio de análisis de redes eléctricas, el día de hoy vamos a trabajar el caso de estudio número 3 correspondiente a circuitos de segundo orden. Entonces vamos a leer el enunciado y nos dice: considerando el siguiente diagrama esquemático de la figura 1, se solicita determinar la corriente del inductor L y el voltaje del capacitor BC en el tiempo. Considere el valor de los resistores como R igual a 1 ohmios y los inductores y capacitores de 1 henry y 1 faradio respectivamente. Podemos ver que en este modelo vamos a tener elementos pasivos como resistencias, inductores y capacitores, una fuente de corriente independiente y una fuente de corriente controlada, que vamos a ver cómo modelar esto, y también el interruptor que se cierra en t igual a 0 segundos. En la parte inferior tenemos el diagrama de bloques o diagrama de conexión de Simulink que vamos a proceder a hacer. Entonces, para los que son los componentes pasivos, volvemos a recordar, tenemos que emplear lo que es el bloque series RLC branch, ya que me permite escoger cada uno de los elementos y su valor respectivo. Para lo que es la fuente de corriente independiente, vamos a utilizar el bloque de Control Current Source. En este caso vamos a definirla en parámetro DC. Y bueno, la amplitud inicial no habría que configurarla, porque siempre la señal que entra, ya sea por una respuesta a escalón, un impulso, siempre será el valor directo de la corriente que entrega la fuente. Y para modelar el interruptor utilizaremos un breaker de una sola fase. En este caso, el estado inicial 0 quiere decir que va a estar abierto, pero al cabo de 10 segundos este va a cambiar su posición. En este caso se cerrará. Los parámetros de resistencia, de snooper y de capacitancia se mantienen iguales. Y finalmente, para modelar lo que viene a ser la fuente de corriente controlada, tenemos que definir primero el parámetro de control. El parámetro de control vendrá a ser la corriente que recorre la resistencia R1. Así que nosotros tenemos que censar esa corriente, ya sea mediante algún bloque de medición de corriente, o tranquilamente habilitamos aquí la medición de corriente. Una vez que hacemos eso, en el bloque multímetro que hemos utilizado, aparecerán a la izquierda las señales que hemos habilitado. La que nos interesa para este caso es la de la corriente del resistor 1. Simplemente seleccionamos esa única variable, la única información, damos OK, y como podemos ver, si la fuente controlada es 2 veces el valor de esa corriente del resistor, entonces por eso usamos un bloque de ganancia que duplique ese valor, y ya con ello simplemente todas esas señales entran a la fuente de corriente controlada, y con eso se modelaría ya el breaker y la fuente de corriente dependiente, esos dos nuevos bloques que hemos trabajado en este día. Finalmente, como nos solicitan la corriente y el voltaje del capacitor, en el inductor habilitamos la medición de corriente, en el capacitor la medición de voltaje, y para ver los efectos de algunas señales o ver el comportamiento de algunas señales, también vamos a considerar la corriente del resistor R1 y la corriente de la fuente controlada. Entonces, procedemos a hacer la simulación, que va a ser un tiempo de simulación de 30 segundos. Ejecutamos. Y tenemos aquí las señales de salida. Deshabilitamos las dos últimas, y en este caso la señal amarilla corresponde a la corriente del inductor. Podemos ver que antes del cambio, o sea, antes de cerrar el breaker, su corriente inicial es 20 amperios, pero después de un pequeño transitorio descrito por esta forma de onda, alcanza un valor estable de 10 amperios. Entonces, ¿a qué se debe este comportamiento transitorio de forma sinusoidal? Se debe a que la respuesta del sistema es de carácter subamortiguado, y todas aquellas variables de corriente o voltaje que queramos representar van a tener por lo menos una parte transitoria subamortiguada. Como podemos ver aquí también con el voltaje del capacitor, inicialmente 0,
un pequeño transitorio subamortiguado y se estabiliza otra vez en 0 voltios. La señal naranja, como ya se había indicado, corresponde a la del SC de la fuente controlada, y la señal en verde corresponde a la corriente de control, que es I1. Entonces, con esto damos por finalizada la simulación. Ya sabemos cómo representar un pequeño esquema con fuentes controladas o no controladas en Simulink. Para la siguiente parte vamos a realizar los cálculos teóricos para corroborar el comportamiento de estas curvas y validar que en efecto los bloques empleados aquí permiten trabajar con una gran precisión los diferentes casos, bueno, las diferentes prácticas de laboratorios y casos de estudio.